pasado, de Menzies, ayer y hoy. La Constitución Nacional ampara a los periodistas para preservar su fuente de información. Se ha dicho muchas veces que el periodismo es el cuarto poder, pero en una Argentina de la democracia fraudulenta y de Trucholandia, el periodismo lamentablemente se ha constituido en el primer poder de la Argentina porque han sido periodistas, a los que hay que reivindicar, en sus investigaciones, los que van adelante de la justicia, es decir, los que descubren cosas que después se judicializan y no al revés, comentando cosas que la justicia investiga. Y cuando en una sociedad el periodista va adelante de la justicia, es porque no hay justicia. En este tiempo, para que el oyente pueda entender, cuando uno tiene un cúmulo de información propia y de otros colegas, tiene tres maneras de contarlo. Para que ustedes puedan interpretar lo que se pretende decir, vamos a permitirnos usar figuras geométricas. Se puede contar como una pirámide con el vértice hacia arriba, donde uno cuenta poco en el principio y mucho al final, en la base. Una pirámide invertida, donde uno dice todo arriba y después la información dice poco y complementa abajo. O un rectángulo, donde los lados más pequeños están arriba y abajo, y entonces la redacción es siempre pareja, contando durante toda la información cuestiones que uno interpreta que son noticias. Ahora, ¿cómo se construye una noticia? Se debe responder a algunas preguntas claves, que es el quién, el cuándo, el cómo, el dónde, el por qué y el cómo, para tener la información completa. Y cuando, como en el día de ayer, se abruma con noticias, todas trascendentes, el periodista se encuentra en un grave problema. ¿Cuál es la primera a contarle, a analizar o usar en el título? Y aquí entran a jugar entonces los factores de poder, dónde trabaja ese periodista, cómo piensa el periodista, qué representa, qué defiende, o en qué medio está y ese medio donde juega. Entonces, si uno quiere, puede titular hoy: explotó la corrupción kirchnerista. Si uno quiere ver las cosas de otro lado, puede titular: en el abuso al bolsillo del pueblo argentino aumenta todo. Si le parece, se puede decir: apartan al fiscal que tenía que investigar a Cambiemos y a los truchos. Todos los títulos que le estoy dando son absolutamente ajustados a la importancia de la información. Puede ir en la tapa, puede ir en la página interior, puede ponerlo donde uno quiera. Atentado en un teatro donde se iba a proyectar, y se proyectó un fin de Maldonado. Presos en Plaza de Mayo. Todo eso pertenece a una realidad. Le ponen bozal a los dirigentes sindicales. Todo lo que usted imagine pertenece a la noticia, y cualquiera podría empezar el encabezado del día eligiendo cualquiera de las noticias. Entonces, permítanme, le trataremos de contar todo como siempre, pero permítanme que empiece al revés. Que empiece, más allá de la corrupción del gobierno anterior, a hablar de quiénes son los que corrompen. Porque es muy interesante, para que haya corrupción tiene que haber uno que corrompe y uno que se deja corromper. Y entonces, cuando nos enteramos que uno de los personajes que está detenido es el que fuera CEO de IESCA, la empresa que la familia Macri se la pasó a Calcaterra, al primo del presidente, y que este se la vendió a Mindley, el hombre que está de moda ahora, que compra todo, uno dice: ¿cómo? Aparece una persona que fuera de confianza del presidente y el título es la corrupción K. Bueno, hablemos de corrupción, no le pongamos apellido, porque si no vamos a estar incompletos. Obviamente que si se involucra a la expresidenta de la República es grave.
Ahora, podríamos titular también, ¿por qué no?, un ex juez acusado de corrupto por Ollarvide, y estaría bien. Es decir, tenemos que arrancar con tanta y tan densa información que perdimos estos minutos, espero que le hayan servido a ustedes, para poder interpretar cómo se puede empezar a narrar tantas cosas que ocurrieron en un mismo día. Miren, ayer a la mañana decíamos en este programa de la detención del chofer de Barata. Barata había quedado libre en marzo y volvió a prisión, mano derecha de Debido. Y cuando terminaba el programa decíamos, se están efectuando allanamientos y van en busca de otras personas. Hoy tenemos que decir que en este mismo momento se están buscando a prófugos, entre los que hay exfuncionarios y empresarios. Y cuando uno se detiene en la lista de quiénes son los que están detenidos y quiénes los que tienen que ir a indagatoria, y empieza a elegir cifras, se encuentra con cosas que impactan, porque la verdad es que se hicieron 34 allanamientos, 12 detenidos, 18 personas que tienen que ir a testimoniar, a dar su comparendo, entre la que está la expresidenta de la República. Pero permítame entonces que arranquemos con el tema de los empresarios. Y allí uno empieza a entender cómo funciona la ceocracia de este gobierno y cómo funcionan los empresarios en general, donde están acostumbrados a que se le pida, si ustedes quieren ponerlo elegantemente, o a que ellos coimeen para beneficiarse con la obra pública, es decir, empresarios privados que van a la teta del Estado porque es más fácil y porque si no cumplen nadie les reclama, porque ellos se encargan de repartir dinero para que esto ocurra. Claro que si la corrupción mete al expresidente Kirchner, a quien le llegaba ese dinero, o a la expresidenta Cristina Fernández, a quien le llegaba ese dinero, la noticia parece mudarse de vereda y el título va para allá. Y son tantos los nombres, los apellidos y las cosas que uno tiene que contar, que cuando se pone a elegir, dice, ¿con cuál de todos arranco? Con el prófugo, que es el presidente de la Cámara de la Construcción, de la Cámara Argentina de la Construcción, o sea, el que representa a todas las empresas. Digo esto en el momento en que el gobierno ha hecho con la famosa PPP, es decir, las empresas privadas en la construcción conjunto con el Estado, y donde la Cámara de la Construcción juega su rol. Resulta que el presidente parece ser que era uno de los hombres que ponía la alcancía del gobierno anterior. Entonces, la estructura misma de la sociedad tiembla toda. Pero si le digo que desplazan al fiscal que iba a investigar los aportes truchos de Cambiemos, el procurador interino de la Nación, que ni siquiera es titular, Eduardo Casal, decidió desplazar al fiscal Hernán Shapiro, quien iba a intervenir en la causa que investigaba los aportes truchos de la campaña de Cambiemos. El procurador interino de la Nación decidió desplazarlo y de esta manera, entonces, la persona que tenía que empezar a investigar y que tenía toda la información que se le había aportado por las denuncias, lo corren. ¿Para qué? Para poner a alguien que investigue más suavemente, porque no sea cosa que esto toque a Vidal y toque a Macri. ¿Cómo se hace esto? A través de los movimientos de la justicia. Y entonces, como quiero pensar bien, no le voy a decir a ustedes que Stornelli, el fiscal que tiene el tema de los cuadernos, actuó en este momento porque justamente en este momento había que tapar todas otras cosas, como por ejemplo que a usted le aumenta el gas, la electricidad, el colectivo, el subterráneo. Es decir, porque la relación que tiene con Angelici, que fue partícipe de la comisión de Boca, y Angelici, a quien la propia Carrió
denunció como el hombre en la justicia del PRO, no quiero pensar mal. Es decir, ¿por qué no quiero pensar mal? Porque si pienso mal tengo que decir que a lo mejor el que era gerente de IES que hizo mal los deberes y por eso lo meten en la bolsa, porque si no sería inentendible. Y como dicen los periodistas que atacan constantemente al gobierno anterior, demostrarán, tanto el juez como el fiscal, su decencia, porque justamente no es solamente con los kirchneristas, sino que también va una gente muy vinculada al grupo Macri. Bueno, ojalá que sea de esta forma. En una Argentina donde los periodistas estamos antes que la justicia, cuesta creerlo, pero aceptémoslo. Y allí entonces, haciendo un ejercicio y un esfuerzo, uno dice, ¿por qué pasa esto en la sociedad argentina? ¿Y quiénes son los que están presos, los que van a seguir? Cuando Roberto Barata se encuentra involucrado porque el que le hacía de chofer, Oscar Bernardo Centeno, que ayer estuvo frente al fiscal y frente al juez y no declaró, lo va a hacer hoy, le ofrecieron ser el arrepentido, es decir, imputado arrepentido, algo parecido, la figura legal, a los efectos de poder mermar hasta un 50% la pena que le corresponde porque el hombre está imputado. Y entonces cuando se dicen que un periodista de la Nación es el que tiene fotocopias de esos cuadernos y que esos cuadernos se los habría dado imaginariamente un amigo cuando se terminó el gobierno anterior para que se lo guardara, y ese amigo hizo una fotocopia y se la hizo llegar al periodista, yo tengo que aceptarlo y creerlo porque saben que la Constitución Nacional nos da la protección de no revelar la fuente. No tengo por qué exigirle al periodista la fuente, como tampoco le exijo al periodista que hizo la investigación de Cambiemos de dónde sacó los datos que se confirmaron después de los truchos. Pero un periodista ubicado políticamente en un lado y un periodista ubicado políticamente en otro lado le están dando a la sociedad argentina información que la justicia no da y que además tarda en sancionar. Bueno, lo cierto es que aparece entonces esta lista de personas implicadas y todos los que están en esta lista tienen mucho que ver con parte de las cosas de todos los días de los argentinos. Claudio Bonadío ha dictaminado que se queden presos, detenidos, varias personas de ellas, de las que fueron llevadas por la policía, y además entonces allí el juez federal ordenó que la detención de empresarios y funcionarios involucrados en esta presunta asociación ilícita, que es la carátula, dedicada a repartir dinero en bolsos supuestamente de coimas ligadas a la obra pública. Los que están presos son Roberto Barata, ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación de Debido, Oscar Centeno, que era el chofer de Barata, que es el que aparentemente hizo todos los detalles en los cuadernos, Nelson Lazarte, ex secretario de Barata, Hernán Gómez, ex asesor del Ministerio de Planificación, Fabián García Ramón, ex director de Promoción de Energías Renovables y Eficiencias Energéticas, Rafael Llorens, ex secretario legal de Planificación, Walter Fallas, ex presidente de NARSA, Hugo Martín Larraburu, ex secretario privado de Juan Manuel Aval Medina, en la jefatura de gabinete, sumados además al expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción y miembro de la empresa Esuco, Carlos Wagner, que todos son los involucrados, ¿no? Javier Sánchez Caballero, que es el ex gerente de IESA, hombre de confianza de los Macri y del primo de Calcaterra, la empresa constructora de la familia del presidente Mauricio Macri, IESA, que fuera vendida a su primo Ángelo Calcaterra, y este a su vez se la vendió a Marcelo Mildi en el 2017. Gerardo Ferreira, un hombre que estuvo preso junto al chino Zanini. Ferreira pertenecía al ERP, Zanini a Vanguardia Comunista,
y en pleno gobierno constitucional de Isabel Perón fueron presos por atentar contra el Estado y hacer actividades guerrilleras, subversivas, y allí se conocieron los dos. Después Zanini, como funcionario oficial, le facilitó la llegada al gobierno kirchnerista a Ferreira, que entre otras cosas es el dueño de Radio del Plata. Además es muy importante porque Electroingeniería armó otro grupo con negocios en Bolivia, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Perú, en España, en Venezuela. También completan esta lista Armando Lozón, presidente de Albanesi, un grupo vinculado a los negocios de gas y electricidad. También la constructora Francisco Valentini, de la industria de Pescarmona, Juan Goicochea, de la empresa Isoluc, Carlos Mundi, de la empresa BTU Sociedad Anónima, Oscar Tomás, director ejecutivo del ente binacional de la Seguridad, que lo están buscando, Claudio Glassman, empresario del rubro inmobiliario, que está prófugo. El miércoles a la mañana había sido detenido en su casa en Olivos, decía la información de ayer, después dijeron que estaba prófugo, bueno, suponemos que estará detenido. La investigación de otros sospechosos involucra casos sobre quienes no pesa todavía orden de detención, para el caso de Cristina Fernández, que tiene además fuero, quien fue citada por Bonadío para prestar declaración indagatoria el 13 de agosto, junto con el exministro Julio De Vido, que está detenido, su secretario José María Olazagasti, el ex jefe de gabinete Juan Manuel Lavado Medina, que también tiene que ir indagatoria, el secretario general de la presidencia y luego jefe de la CIDE, Oscar Parrilli, Rudy Olloa, que era chofer de Kirchner y terminó siendo próspero empresario periodístico en Santa Cruz, Néstor Otero, entre otros, de los que tienen que presentarse, y siguen en este momento algunos allanamientos más. Bueno, ¿cómo hacemos entonces para todo esto junto, que lo pueda digerir el que está escuchando, que pueda interpretar las cosas que han ocurrido en un solo día, y donde además el jefe de gabinete trató de justificar frente a los diputados, en su informe y su presencia que tiene que hacer en el Congreso, de que no había que tener miedo, que el pánico que tenía la gente, ellos estaban trabajando para que la economía mejorara, etcétera, etcétera, todas esas cosas que habitualmente se suele decir. En el mientras tanto de toda esta situación, se confirman las multas al gremio de Moyano y al gremio de Baradel, que no son las primeras, porque ya el grupo de dirigentes de aeronáuticos de todos los sindicatos tuvieron que pagar una millonaria cifra por donde rompieron una conciliación obligatoria. Entonces, si fuéramos para atrás, diríamos, nos entretuvimos con el Mundial, después con la ley del aborto, ahora va a ser otra vez en tapa la corrupción K, y mientras tanto van pasando otras cosas que cada uno de nosotros vivimos todos los días y que también pertenece a las cuestiones que hay que resolver, pero que parecería ser los grandes medios de pronto no están presentes en esto. Por eso, de la noticia de lo que en Brasil llamaron el lavallato argentino, se hicieron cargo los de O Globo, que viene a ser el Clarín de Brasil, de Washington Post, El País de España, lo que podemos chequear, ¿no? El Comercio de Lima, la BBC de Londres, News Mundo, que es una agencia de noticias, el Times, la CNN en español, RTV de España, Estampa by Times, entre otros tantos en el mundo que se hicieron eco de este escándalo de los cuadernos. Es decir, se transformó una noticia nacional en una noticia internacional. Entonces yo les decía que para construir una noticia es quién. Bueno, acá son quiénes, cuándo, y para poner la noticia en foco, ayer. ¿Dónde? En Buenos Aires. ¿Cómo? Con allanamientos. ¿Por qué? Ahí está el interrogante. Como no tenemos la respuesta del por qué, y como simultáneamente gente encapuchada que escribió afuera del teatro Viva la Anarquía y no sé cuánta cosa, atacó donde se iba a dar la película de Santiago Maldonado, en la que participa junto a Bauer
la hija de Cristina Fernández, fue atacado y después se dieron a la fuga. Después la policía, en un operativo de muchísima gente en Plaza de Mayo, se habían quedado algunos jovencitos que se declararon también anarquistas en la plaza después que se fueron las concentraciones que se había hecho al cumplirse el año de la desaparición de Maldonado. Metieron presos unos cuantos, no sabemos cuántos son, pero unos cuantos fueron presos. Y entonces pasó todo de golpe y todo junto. Y cuando todas las encuestas están indicando que hay perspectiva de que este gobierno pierda las elecciones, los dos responsables de tener que fallar en torno a la intervención del PJ han pensado en que vuelva toda la normalidad, es decir, que vuelva Gioja a hacerse cargo del Partido Justicialista y que termine la intervención de Luis Barrio Nuevo, decretada por la jueza Servine de Cubriga. Y entonces, ¿la jugada cuál es? Son todos corruptos los kirchneristas, le devolvemos el PJ al kirchnerismo. Por eso es muy difícil poder hacer un análisis con tantas cosas juntas que han pasado. Tratamos de contarles todas. Lo vamos a hacer por parte en estas 3 largas horas que es el programa de hoy, donde muchos de los que escuchan hoy deben tener fatiga moral de la democracia fraudulenta, de la falta de justicia, y que además los periodistas ya no seamos el cuarto poder sino el primero. Eso es muy peligroso para una nación.